Me puedo enfermar por comer muchos dulces, porque a la diabetes se le dice sufrir de azúcar. ¿Cómo rayos se daban cuenta de que alguien tenía diabetes antes de que existan las analíticas? Yo, que estoy joven y en mi pámpara, debería de preocuparme por lo menos por saber qué es eso. Todas esas preguntas también las tenía yo, así que vamos a ponernos modo Discovery Channel y veamos un poco sobre qué es la diabetes. Primero, veamos su historia. En el año 1873, el egiptólogo alemán George Ebers, buscando lo que no se le había perdido, encontró un papiro cerca de las ruinas de Luxor, fechado hacia el año 1500 antes de la era cristiana. En él estaba escrito todo lo que se sabía o se creía saber sobre medicina para ese entonces, que me imagino que era un buen poco porque medía 20 metros de largo por 25 centímetros de ancho. Pero no te preocupes que no lo vamos a leer completo, sino que nos interesa algo que había allí. Dentro de él había un párrafo muy interesante sobre una enfermedad en específico. Un sacerdote hablaba de una extraña condición donde los pacientes adelgazaban, tenían hambre a todas horas, orinaban en abundancia y estaban atormentados por una enorme sed. A día de hoy, para los médicos sería muy fácil decir que estos son síntomas muy claros de diabetes, pero imagínate en la época. Quizá pensarán en alguna brujería, algún mal de los dioses, o quién sabe. Si seguimos indagando en la historia, nos damos cuenta de que todo lo que se hablaba de esta enfermedad se menciona casi siempre lo que hoy se conoce como las 4P de diabetes: poliuria, orina en exceso y que además era dulce como la miel; polidipsia y polifagia, sed y hambre excesivas; y pérdida de peso. Quizá te surja la pregunta de cómo sabían que la orina era dulce. Pues probablemente porque las hormigas abundaban cerca de donde orinaban los enfermos. Y sí, en algún momento un médico tuvo la osadía de probar la orina de sus pacientes, y de hecho su nombre es Thomas Willis, médico inglés. Fue quien le otorgó el nombre a la enfermedad de diabetes mellitus. El tiempo pasaba, y aunque todos los escritos describían más o menos los mismos síntomas para la diabetes, los pleitos entre decidir de dónde rayos era que venía el problema con esta condición no paraban. Unos decían que era el riñón, otros la sangre, otros decían que era un problema del estómago y otros simplemente que era algo del mismo demonio. Pero más adelante, todo esto cambió. En el año 1867, Paul Langerhans, durante sus tiempos de estudiante, realizó su descubrimiento más conocido: los islotes pancreáticos que llevan su nombre. Gracias a este descubrimiento, en el año 1910, Edward Sharpe planteó la hipótesis de que la diabetes se producía por la deficiencia de algún producto químico elaborado en el páncreas, en esos mismos islotes que Paul descubrió. A esta sustancia le puso por nombre insulina. Solo un año después, en el año 1911, Ernest Lyman, para obtener su maestría en la Universidad de Chicago, experimentaba con perros a los que les traía el páncreas, intentando obtener algún extracto de dicho órgano. Se dio cuenta que al quitar el páncreas, la orina de los perros contenía altos niveles de azúcar, así como su sangre. Además, vio que al inyectar esos extractos de páncreas en base acuosa, resultaba en una disminución de los niveles de azúcar en la sangre y en el volumen de la orina de esos perros. Y hasta aquí pensarás que ya todo estaba claro. Pero no fue hasta el año 1921 donde los médicos canadienses Frederick Banting y Charles Vett consiguieron aislar la insulina y demostrar su efecto sobre los niveles de azúcar en la sangre, revirtiendo la diabetes en perros a los que se le había extirpado el páncreas. Junto con James Collip y John Meckled, purificaron la insulina de páncreas bovinos y fueron los primeros en usarla en Leonard Thompson, el primer paciente con diabetes tratado con insulina. Gracias a todo esto, hoy podemos definir y saber qué es y de dónde viene la diabetes. ¿Qué es la diabetes? Bueno, te lo voy a explicar de la forma más sencilla. La Organización Mundial de la Salud define la diabetes como una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina o cuando el organismo no utiliza eficazmente esa insulina que produce. Para no hacerte el cuento muy largo, uno de los papeles principales de la insulina es regular la glicemia, o sea, el azúcar en sangre. Así que sin insulina o sin una forma eficaz de utilizarla, el resultado directo de la diabetes es una hiperglicemia o una elevación del azúcar en la sangre. Y sí, te has dado cuenta de que he mencionado azúcar como 15 veces, así que no tengo que mencionarte de dónde viene el apodo de decirle sufrir de azúcar a la diabetes. Ahora bien, quiero que tengas algo bien claro.
Para nosotros los humanos, la glucosa es el azúcar más importante porque es básicamente la fuente de energía de nuestro organismo. Casi todo lo que comemos se convierte en glucosa para obtener energía. De diabetes no hay solo un tipo, sino que la podemos clasificar en 4 para fines didácticos, o sea, que tú la entiendas y que yo no me enrede. 1. Diabetes tipo 1. En la diabetes tipo 1, las células beta del páncreas se destruyen, lo que conduce a una deficiencia absoluta de insulina. Sus primeras manifestaciones clínicas pueden ocurrir alrededor de la pubertad, cuando ya la función se ha perdido en alto grado y es necesario colocarle insulina al paciente para que pueda vivir. 2. Diabetes tipo 2. Aquí el páncreas sí produce insulina, pero las células no responden de forma normal a ella. A esto se le llama resistencia a la insulina. Para tratar de hacer que las células respondan, el páncreas produce más insulina, pero no podrá mantener el ritmo y los niveles de azúcar en sangre suben. Este tipo de diabetes se decía mucho que era una enfermedad de gente adulta, sin embargo, lamentablemente, tenemos más y más casos de diabetes tipo 2 en edades más precoces a día de hoy. 3. Diabetes mellitus gestacional. La diabetes gestacional se caracteriza por una hiperglucemia que aparece durante el embarazo y alcanza valores que, pese a ser superiores a los normales, son inferiores a los establecidos para diagnosticar una diabetes. Las mujeres con diabetes gestacional corren mayor riesgo de sufrir complicaciones durante el embarazo y el parto. Además, tanto ellas como sus hijos corren el riesgo mayor de padecer diabetes tipo 2 en el futuro. 4. Diabetes por otras causas. Aquí encontramos diabetes por fibrosis quística, por pancreatitis, por medicamentos, en fin, otros tipos de diabetes que no son los 3 primeros que te dije. Al principio te mencioné los síntomas y de eso solamente sale un video, pero te los voy a mencionar para que no te quedes. Recuerda siempre, diabetes, las 4P, poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso. ¿Ok? Gracias. ¿Cómo se diagnostica o cómo puedo saber si tengo diabetes? Aquí te lo dejo en una imagen para que lo puedas ver. Para no hacerte el video muy largo, porque de diabetes podemos durar hablando 10 horas, lo vamos a dejar hasta aquí. Habiendo terminado ya mi exposición, le digo a usted, chequeese su glicemia, tenga ojo con la diabetes, coma sano, haga ejercicio y no chismee que eso es malo. Y ya, era hasta ahí. Nos vemos.